Hola muchachos, ¿cómo están? Hola Juaní. Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? Acá disfrutando de la lluvia de fin de semana en Buenos Aires. Me alegro. Me alegro que se disfrute. Bueno, vamos a esperar que se sigan conectando el resto de los chicos y vamos a arrancar. ¿Cómo andan? Bien, bueno, hoy vamos a ver, siguiendo obviamente con la línea de las estrategias, algo que estamos viendo ya desde el lunes. Hoy vamos a ver la figura del doble techo y el doble suelo, que si bien son figuras chartistas, por supuesto que pertenecen también a una estrategia, ¿no? Que es esperar que se forme la figura para poder operarla. Si bien nosotros en los vivos vamos operando varias estrategias que vamos viendo, obviamente en este caso estaríamos hablando de esperar justamente que se dé la estrategia para poder operarla. Así que, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver justamente de qué se trata un doble suelo y un doble techo. Agárrense lápiz y papel para anotarse cosas importantes, es decir, o cuaderno y papel para anotar cosas importantes, como por ejemplo, qué reglas hay que cumplir, y bueno, y lo vamos a estar viendo en el gráfico, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, Ariel, ¿cómo estás? Bueno chicos, en primer lugar, ¿qué es un doble techo o un doble suelo? Como les dije, es una figura chartista, ¿sí? Acá elegí una imagen donde los tenemos a ambos juntos justamente en un mismo gráfico. Es una figura chartista que en principio, ¿qué nos muestra? Nos estaría marcando que el precio, al no haber podido romper, ya sabemos que cuando el precio viene en tendencia, lo que hace es impulsos y retrocesos más débiles, impulsos para romper zonas. En este caso, por ejemplo, acá, siguen mi mouse, bueno, acá tenemos una resistencia, el precio genera sola esa resistencia, devuelve y después la rompe, ¿sí? La rompe hasta que llega a una parte donde esa misma resistencia que se ha generado en el pico anterior, ¿sí? Esta misma resistencia que se ha generado en el pico anterior, ya en el próximo toque no lo puede romper, generando un doble techo. ¿Por qué generalmente son muy efectivos para poder dar vuelta al precio, es decir, o para que el precio revierta? Bueno, porque justamente ya es parte del dialecto de los traders, ¿no? Es parte de lo que ya los traders saben, no me sale la palabra, perdón, del idioma, ahí está, es parte del mismo idioma de los traders, donde si el precio no puede romper justamente esa estructura y se devuelve con fuerza, estaría mostrando que ya los compradores perdieron fuerza, en el caso de un doble techo, ¿no? Los compradores han perdido fuerza, no han podido perforar la zona para seguir subiendo. Entonces, en ese caso, ¿por qué se puede dar o se da en la mayoría de los casos la reversión de precio? Porque los mismos compradores, al ver que la zona no fue rota, deciden vender su activo, ¿sí? Deciden venderlo porque dicen, che, esto ya está, llegó a un tope de precio máximo, por lo menos por un determinado tiempo, no me quiero arriesgar a ver si sigue subiendo, entonces prefiero venderlo. Entonces ahí se arma una masa de vendedores que no son específicamente vendedores esperando para vender, sino que son los mismos compradores del trayecto de compra que deciden cerrar su operativa y vender lo que compraron más abajo. ¿Me explico? No imaginemos personas nuevas acá en este punto, personitas queriendo entrar.
lo que tenemos que imaginar para poder entender el doble techo es que estos compradores que hicieron dinero en este recorrido, ¿por qué? Porque compraron barato abajo, el precio fue subiendo, hicieron plata. Al ver que no puede perforar la estructura, prefieren vender lo que compraron, ya sacan su ganancia, entonces el precio solo empieza a descender por decantación. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Primera regla que hay que tener en cuenta, ahí es donde tienen que anotarse las reglas. ¿Ok? Para poder identificar bien un doble techo o un doble suelo, en este caso ahora nos vamos a quedar en doble techo, luego vamos a ir al doble suelo, que es lo mismo al revés, ¿ok? Para poder identificar, para poder saber que posiblemente se nos viene un doble techo, la zona de resistencia, ¿sí? La zona de resistencia o el techo, digamos, ya tiene que coincidir con una zona fuerte, ¿ok? Si ustedes ven que la estructura la arma en cualquier lado, bueno, pueden llegar a desconfiar de ella y que en vez de que se arme un doble techo, se arme un rango para seguir subiendo, ¿ok? Hay que prestar mucha atención a eso. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Que la estructura se arme en una zona de techo o de resistencia fuerte, es decir, que se nos mezcle, que se nos junte con la estrategia SR, con la estrategia de soporte y resistencia, donde el doble techo se esté formando en una resistencia donde previamente el precio tuvo reacción bajista, ¿ok? Donde nosotros vemos, ya esto ya lo trabajamos, ahora nos vamos a ir al gráfico también para poder identificar alguno, pero todavía no me quiero adelantar. Nos vamos a ir al gráfico para identificar alguno y poder ver en la práctica de qué forma hay que ingresar en la operativa para poder tener mayor efectividad. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho. Vamos a seguir con esto. Entonces, eso es lo primero y lo más importante. ¿Sí? Así que anótense eso como primer punto. La figura chartista debe formarse, en caso del doble techo, en una resistencia que sea una resistencia fuerte, que en el pasado haya generado un buen movimiento bajista. En el caso del doble suelo, a la inversa, ¿sí? El doble suelo, para nosotros empezar a sospechar de que sí se puede venir una reversión de precio, tiene que estar armado, tiene que estar sostenido sobre un suelo o sobre un soporte que sea fuerte dentro del gráfico, ¿ok? No que esté en cualquier lado, no que esté a la mitad. Si acá hay un soporte fuerte y esto se da acá a la mitad, tenemos que buscar en otras temporalidades, si es que por ahí en otra temporalidad está generando con fuerza para que se arme, porque si no tiene que estar en una estructura de soporte fuerte. Estamos dentro de la misma temporalidad donde estamos detectando, por supuesto, la figura, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora es cómo se forma, porque esto es muy común. Los he visto a varios en los vivos decirme, che, se forma doble techo, y todavía yo les digo, no, esperemos porque todavía no está formado. Estos son los pasos a seguir. Estos son los pasos a seguir primero para identificarlo, ¿ok? Y los segundos pasos que vamos a seguir son para operarlo, ¿ok? Y luego vamos a ver todo lo que es objetivo para también tomar operativas en base a la figura. Lo primero que tenemos que ver, ¿sí?, es cuando ya se forma, cuando ya en este punto no pudo superar esta zona, ¿ok? Y ahí empezamos a sospechar que tenemos un posible doble techo. Ahora, ¿cuándo confirmamos el doble techo? ¿Cuál es la primera confirmación que tenemos sobre el doble techo? No acá, chicos, ¿sí? No acá, no acá, ¿sí? No es mucho menos acá, ¿no? Pero hablemos de la segunda etapa de la figura, que es esta, donde ya nos está diciendo que puede ser un doble techo. No lo confirmamos acá ni acá como para decir, bueno, vamos en venta acá porque va a ser un doble techo. No, no lo sabemos hasta que no rompe el cuello. En esta imagen dice línea clavicular, obviamente, imaginémonos las clavículas, ¿ok? O como nosotros lo llamamos, cuello, ¿sí?
En el momento que el precio, ¿qué sucede acá? A ver, ¿por qué esta es la confirmación? ¿Por qué esta es la confirmación del doble techo? Este cuello que nosotros vemos acá es un soporte, chicos, ¿sí? Este cuello es un soporte de la tendencia alcista, ¿ok? Este cuello, vuelvo a insistir, todavía no es cuello, porque cuello se le llama cuando ya forma la figura. Entonces, esta línea de acá, digámoslo, vamos a llamarlo por el momento, mientras el precio viene subiendo, resistencia rota. La primera vez la usa como cambio de polaridad, ¿verdad? Rompe la resistencia y la usa como soporte para impulsarse al alza. Mientras el precio viene en esta etapa, esto todavía es un soporte, ¿ok? Esto todavía es un soporte. Es decir, el precio, nosotros no podemos imaginar que el doble techo ya está armado si todavía no rompe el soporte. ¿Por qué? Porque puede armar un rango acá. Porque al venir en una tendencia alcista, puede que esto se quede en rango un rato para volver a subir o para después bajar. ¿Sí? ¿Me siguen? Esperen que voy, creo que hay gente todavía ingresando. A ver, les voy a dar el acceso. Y ahora ya no nos vamos a distraer más. ¿Me siguen hasta el momento? Mientras esta estructura de cambio de polaridad hasta ahora, porque era una resistencia y ahora es un soporte, esta estructura de soporte, hasta que no se rompe, no podemos confirmar que estamos hablando de un doble techo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Por eso esto es importante lo que les decía, primera regla o segunda regla, ya les digo una recién, que la primera regla es que se tiene que formar en una zona de resistencia fuerte. Esa es la primera regla. La segunda regla es que cuando el precio llega, ¿sí?, a la zona del soporte, nosotros no tomamos venta, chicos. No tomamos venta imaginando que se va a armar un doble suelo. ¿Por qué? Porque acá todavía no ha roto el soporte, no ha roto el cambio de polaridad, ¿ok? Entonces, cuando confirmamos que se trata de una figura chartista doble techo, cuando rompió el cambio de polaridad y ahí pasa a ser cuello. Una vez que lo rompe, ahí pasa a ser el cuello, ¿ok? Tercera regla, entonces, primera regla, ¿sí? Primera regla, que se forme en una estructura de techo o de resistencia fuerte. Segunda regla, para confirmarlo, que rompa la estructura del soporte anterior o cambio de polaridad, como queramos llamarlo, y que lo rompa incluido con las mechas, porque acá, por ejemplo, podemos encontrar velas con alguna mechita y puede el precio ir más abajo a tocar esa mecha y volverse, ¿ok? Tiene que romper toda la estructura. Esto se marca igual que un soporte y una resistencia, como ya se los enseñé. Se marca con la primera línea. Pasa que esto está, ahora nos vamos a ir a una imagen con el gráfico, ¿sí? Se marca la primera línea en el cierre de apertura de vela y la segunda línea en la punta de la mecha. Hasta que no rompe toda la estructura, no podemos confirmarlo. Entonces, esta es la segunda regla, que rompa toda la estructura. Ahí ya podemos decir, che, estamos en presencia de un doble techo. ¿Cuál es la tercera regla para operarlo? Para operarlo, sí o sí esperar que el precio retroceda a utilizar nuevamente el cuello, el ahora sí cuello, ahora sí es un cuello, como cambio de polaridad nuevamente, como muestra acá la figura, ¿ok? Sí o sí tenemos que esperar esto para entrar en venta en este punto, luego del pullback, ¿ok? ¿Por qué no se toman ventas a continuación? Porque no sabemos hasta dónde puede bajar, pero si es un doble techo, sí o sí va a volver a buscar el cuello. Tarde o temprano vuelve, entonces tenemos que esperar esa vuelta para tomar la entrada en venta, es decir, a favor de la estructura, acá, ¿ok? Esto es lo que dice la teoría, esto es lo que esperan los traders que suceda. Muchas veces nos pasa, sobre todo en CryptoDX, que hace esto y después, en vez de respetar acá, se mete para adentro. Eso es un engaño, obviamente, está contemplado dentro del negocio, pero lo que tiene que hacer es esto, ¿ok? Para confirmar
que es un doble techo. ¿Por qué yo lo llamo a esto que son engaños? Porque generalmente cuando el doble techo no se va a realizar, el precio reacciona en compra acá. Cuando el doble techo va a fallar, el precio no hace esto y después se mete. El precio directa, el doble techo ya falla en la zona del soporte. Acá te vuelve a dar velas alcistas. Entonces ahí es donde falla. Cuando rompe hacia acá abajo, ya es muy difícil que falle si el mercado está sano. Si se mete de vuelta para adentro, bueno, fue un engaño del mercado. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. Esto en primer lugar, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es justamente algo muy importante, que es el objetivo hacia dónde se va a dirigir el precio, para nosotros ahí también tomar operativas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver sí en gráfica. Fíjense acá. ¿Sí? Fíjense en esta imagen. Tenemos el doble techo formado acá arriba, ¿sí? Esto venía en un canal, este doble techo está un poco cruzado, fíjense. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por eso fíjense lo importante que es marcar toda la estructura con ambas líneas. Si ustedes ven el mouse acá, en el cierre y apertura de las primeras velas, tendríamos una línea, pero la segunda línea está en la punta de mecha. ¿A dónde reacciona la segunda parte, es decir, la segunda zona del doble techo? Arriba, en las mechas, fíjense ustedes, ¿no? Por eso es tan importante marcar bien la zona y no creer que porque pasó esta primera línea, listo, ya rompió. No, todavía no rompió las mechas, acá se genera el doble techo. Estas cosas pueden pasar, ¿ok? No siempre va a ser como lo vimos acá. Esto es una figura ilustrativa, chicos, pero no siempre va a ser así de perfecto. Ojalá todo fuera tan perfecto en el trading. Ahí hay que tener obviamente mucho criterio, y para eso nos sirve marcar bien las zonas. Acá está reaccionando a las puntas de mecha. Bueno, luego, fíjense ustedes dónde se arma el cuello. El cuello del doble suelo está acá. Fíjense si llevamos el precio hasta acá, dónde se arma. Justamente en este cambio de polaridad. El precio llegó acá, desciende, acá rompe y acá forma el cuello. Eso es primordial, saber que el cuello lo más probable es que se forme siempre luego de la última resistencia rota, luego del último cambio de polaridad. Todo nos tiene que coincidir. Ahí coincide perfecto el cuello. Luego vuelve, arma el doble suelo y fíjense acá. Acá lo rompe. ¿Y dónde se queda el pullback? Acá estancado, ¿ven? Hizo acá el retroceso. Luego sigue bajando. Acá hay un engaño del precio en esta ilustración. Puede ser que obviamente haya salido alguna institución, obviamente, pero acá una envolvente bajista donde hay que tomar venta, ya confirmando que hizo el pullback. Esta vela es la que hace el pullback, ok, fíjense la mecha donde la deja. Esta vela alcista hizo el pullback, luego nos da una envolvente bajista. Bueno, acá en este caso se devuelve una vela más para volver a testear la zona. Muchas veces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, chicos, muchas veces es un solo toque y muchas veces son dos toques. En realidad, ahora que lo estoy viendo, no es un engaño, simplemente es el segundo toque, es el segundo testeo para ver si no la vuelve a romper. Ahí sí empieza a descender, ¿sí? Acá, bueno, acá queda a criterio del riesgo de cada uno. Yo acá me hubiese ido en venta, obviamente, después de esta envolvente. Después de esta envolvente me voy en venta, pero bueno, en caso de que vuelva a hacer un segundo testeo, nos volvemos a ir en venta más arriba en el cuello, justamente, ¿sí? Estas son las formas de tomarlo. Rompe, hace el pullback. En este caso, bueno, se puede tomar ahí arriba, o yo generalmente la tomo apenas va y toca el cuello, si más arriesgado. Yo hubiera ganado en esta vela verde, porque generalmente va, toca y yo ya entro esperando esa mecha. Pero bueno, si entramos después de la envolvente, perdemos una, pero se gana acá arriba.
y después seguimos el movimiento de precio, ¿sí? Pero estas son las reglas que hay que seguir, y estas son las cosas y las pautas que tenemos que tener en cuenta para poder identificarlo. Exactamente igual, bueno, acá lo tenemos, ¿sí? De la misma manera en otra ilustración. Acá, por ejemplo, no hace nunca el retroceso al cuello. Una vez que lo rompe se va. En esos casos, ¿qué sucede? Bueno, directamente se pierde la oportunidad de operar. Acá nunca dio el pullback, lo dio en esta mecha, lo da, en esta vela lo da, pero ya después no vuelve a dar velas alcistas. En este caso ya se puede perder la oportunidad, ¿ok? Y luego lo vemos en el lado inverso para identificar un doble suelo, que es lo mismo, ¿ok? Exactamente lo mismo, chicos. Primera regla para identificar un doble suelo: que esté formado en una zona fuerte, en una zona importante de soporte, donde previamente nos haya dado mucha fuerza alcista el precio en el pasado, ¿sí? Si está al medio de la estructura, bueno, no nos sirve, ¿ok? Y lo mismo, se viene formando, no lo confirmamos hasta que no rompe, ¿sí? La resistencia anterior. Esta es la resistencia. Una vez que la rompe la resistencia, fíjense que funciona exactamente igual que cuando seguimos tendencias, ¿sí? Es una resistencia, rompe, usa el cambio de polaridad para seguir empujando. Rompe, usa la resistencia como soporte para seguir empujando. Es lo mismo, exactamente lo mismo que un seguimiento de tendencia. Ahora bien, muchachos, por ahí están viendo esto que dice objetivo, ¿sí? ¿Esto qué significa en cuanto al objetivo? Esto es importante que lo sepamos, porque así es la forma en la que se opera Forex, y nosotros necesitamos saber cómo se opera Forex para entrar en la vela correcta, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué diferencia tenemos nosotros que hacemos binaria? Un operador de Forex, llegado el caso en este ejemplo anterior que estábamos viendo, ¿sí? Un operador de Forex, una vez que ve esta ruptura y ve este retroceso y ve que acá hay una vela envolvente, puede entrar en venta acá. Que si le da esta vela alcista, le chupa un huevo, porque es decir, no es que le chupa un huevo, estaría en pérdida, pero después de que le da este movimiento y el chabón no pierde plata, porque en definitiva el precio baja y él va a ganar. Nosotros no, nosotros podemos entrar justo en esta vela y te da esta, perdiste. Entonces tenemos que ser muy efectivos a la hora de saber en qué vela entrar, pero nos sirve mucho para detectar justamente esto del objetivo, detectar en qué vela podemos entrar para sacarle provecho. ¿Qué significa el objetivo de precio? Bueno, el objetivo de precio es a donde estos operadores de Forex que detectaron el doble techo, en este caso, estos operadores de Forex que detectaron el doble techo, lo detectaron porque ya rompió acá, hace el pullback y entran, por ejemplo, acá. Vamos a imaginar que el chabón que hace Forex entra en el punto justo. Esta persona, para el trayecto en venta, para hacer dinero, tiene un objetivo. Todo el trading se maneja así. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la misma medida del doble techo, ¿sí? Exactamente la misma medida entre. La medida, ¿cómo se toma? Entre la parte superior, ¿sí? Que es la parte de la resistencia, y la zona del cuello, ¿ok? Por eso las figuras ilustrativas se hacen con líneas, para que lo podamos entender mejor. El objetivo se traza entre la zona superior del pico, de los dos picos, y el cuello. Acá se traza una línea, y esa línea se multiplica de la misma manera, es un 1 por 1. Esta línea se replica hasta acá abajo, dándonos el mismo movimiento. Es decir, esta medida nos tiene que dar esta misma medida para que nos dé el objetivo. Ven que el objetivo lo marca acá. Es decir, ¿qué significa eso? Presten atención acá.
significa que aquellos que entraron en venta acá van a medir, los que hacen Forex van a medir esto, hay medidores para hacer Forex, miden acá, dice bueno, acá tengo 8 pips, por ejemplo, bien, le dan 8 pips para abajo, marcan la zona y automáticamente ellos ya programan la operativa para que cuando el precio llegue a esa zona se cierre la operación y ellos ganen este dinero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros haciendo binarias hacemos lo mismo, vamos a tener oportunidades de entrar en compra en el objetivo. ¿Me siguen? Por ejemplo, si vemos en este caso puntual, ¿sí? Si vemos en este caso puntual del doble suelo, fíjense ustedes cómo se forma el doble suelo, se marca el objetivo, es decir, se marca la distancia entre el soporte y el cuello, luego se replica la misma medida donde va a ser el objetivo, donde van a salir los compradores y fíjense lo que nos da, una vela bajista. ¿Entienden? Entonces nosotros si aprendemos esta técnica y aprendemos a marcar y a medir exactamente la misma línea hacia dónde puede estar el objetivo, una vez cumplido el doble suelo en este caso, podemos tomar una venta para ganar una entrada de una sola vela. ¿Ok? De una sola velita. Acá, bueno, dentro de lo que es el objetivo no hay más velas acá, pero seguramente acá también da, aunque sea un doji o una pequeña vela alcista nos da. ¿Por qué? Porque todos estos vendedores en la zona del objetivo sacan su operación, la cierran, ya la tienen programada para cerrarse. ¿Por qué? Pues si luego el precio retrocede, vuelven a entrar en venta. Si ya se empieza a armar una estructura bajista, vuelven a entrar en venta más arriba, pero acá cierran la operación, no se arriesgan a que el precio se retroceda de vuelta y pierden la ganancia. ¿Me siguen? Esto es lo mismo que sucede acá en este caso puntual. Estos compradores que hicieron dinero con el doble techo, perdón, con el doble suelo, no se arriesgan a que el precio siga subiendo no se arriesgan a que el precio vuelva a descender, por ejemplo acá, como en este caso, y que ganen solo de acá hasta acá. Prefieren ganar de acá hasta acá. Entonces acá, como saben que es un objetivo, ya lo cierran automáticamente. Entonces eso a nosotros nos da una gran posibilidad de tomar operativa. Si seguimos la estrategia de operar doble techo o doble suelo, como lo vamos a ver acá, yo me he copado con esto. Bueno, ahí hay gente esperando, ahora sí ya se perdieron la mitad de la clase, pero bueno, mil disculpas, pero ya estaba en la explicativa. Como vamos a ver acá, esto espero que hayan visto este material que yo les envié, pero lo vamos a repasar porque es donde muestra las 10 figuras chartistas más importantes. Hoy vamos a ver estas dos, después vamos a seguir viendo otras, ¿ok? Acá tenemos el patrón doble techo. Para aquellos que sean nuevos y que estén ingresando ahora, la van a poder encontrar dentro de los archivos del canal, ¿ok? Como ven, exactamente lo mismo. Esto es exclusivamente de Forex, por eso habla de stop. El stop es el stop loss y nos muestra exactamente lo mismo. El precio venía subiendo, nos arma el doble techo, ¿sí? Una vez que rompe, fíjense dónde está la entrada, ¿ven? La entrada la toman más abajo del cuello para ya saber que ha roto, y el objetivo, que es esta misma distancia, es el objetivo, ¿sí? Vieron que todos los libros, todo coincide exactamente con la misma información. ¿El stop qué es? El stop es por si justamente no funciona y hay una ruptura falsa y se vuelve a meter, no funcionó la operativa, en este caso, no fue hacia el objetivo y se devolvió, entonces acá activa, aquellos operadores de Forex, activa el stop loss saliendo con pérdida, porque en ningún trading se gana siempre, chicos, eso hay que saberlo. Aquellos que estén recién arrancando, estas clases nos van a servir mucho porque nuestro futuro siempre va a ser operar Forex, que son los mercados reales, ¿sí? Donde compramos y vendemos el activo. Pero no hay nada mejor que formarse en binaria, porque es como caminar sobre las brasas, muchachos.
recuerden esto, formémonos bien en binaria, que cuando agarremos Forex nos comemos el mercado. Bueno, en ningún tipo de trading siempre se van a dar todas las operaciones, mucho menos en binaria, donde le tenés que pegar a la vela justa, ¿sí? Obviamente ya lo hemos hablado esto antes, las diferencias son que Forex paga mucho menos que binaria, pero esto significa stop loss, ¿ok? Por si la operación no resultó, acá la persona espera que rompa el cuello, ¿sí? Tiene que esperar que rompa el cuello para entrar más abajo en la venta. Puede que haya hecho una ruptura falsa, se vuelve a meter, activa el stop loss para no perder tanto dinero, porque si esto se va para arriba, el chabón quema la cuenta, ¿sí? Bueno, y acá el doble fondo exactamente lo mismo, o doble suelo, exactamente lo mismo. El precio viene descendiendo, toca una vez un soporte importante, vuelve y no lo puede romper para seguir bajando, entonces se devuelve el precio. Los vendedores que hicieron dinero dicen, che, acá saquemos la operación porque esto se puede llegar a dar vuelta. Una vez que rompe el cuello, entramos acá, ¿sí? Pero esto es para mostrarles la estructura. Es para mostrarles la estructura y cómo en todo tipo de trading coincide. Nuestra forma de operarlo es como les dije y como nos muestra acá, sí o sí. Rompemos, esperamos sí o sí el retroceso, si no, no entramos. ¿Por qué? Porque podemos entrar acá en venta y comernos el retroceso, muchachos. Entonces nosotros, operadores de binaria, esperamos la ruptura, esperamos que se devuelva el cuello. Y acá tenemos dos opciones: o entramos directamente acá, apostándole a que funcione el doble cuello, el doble suelo, perdón, digo el doble techo, o esperar la vela de confirmación y entrar en la próxima, ¿ok? Cualquiera de las dos es igual de efectiva, muchachos, ¿eh? No se crean que hay una más o menos efectiva, y ninguna es 100% efectiva, porque si hiciéramos eso en este caso, perderíamos, ¿ok? Si hiciéramos eso en este caso, esperar el pullback, si entramos acá ganamos, pero si esperamos la vela de confirmación para entrar en la próxima, perderíamos en esto. Entonces ninguna es más efectiva que otra. Funcionan las dos de la misma manera, con un cierto, por supuesto, con un cierto margen de error y de pérdida. Pero esta es la forma segura, digamos, o la más rentable y efectiva. Esperar que rompa, que vuelva el pullback y entramos desde aquí. Opción 1, o esperamos vela de confirmación bajista y entramos en la próxima, opción 2. Bueno, vamos de vuelta a esto. Juani, buenas noches, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Por supuesto. Ahí obviamente vos mostrás la figura y por algo obviamente se llama doble techo, doble suelo, pero ¿se puede dar esa figura con más movimientos alcistas y bajistas? O sea, que rebote más veces, o eso ya pasa a ser un rango y las últimas dos se toman como doble techo, doble suelo. ¿Existe ¿Me también explico lo que quiero decir? Sí, existe también el triple suelo y el triple techo, que es lo mismo. Puede pasar eso, sí, por supuesto, todo puede pasar en el trading. Pero existe también la figura, ya después también vamos a ver el hombro, cabeza, hombro, que es parecido. Es un hombro, una cabeza más arriba y otro hombro a la misma altura. Son todas figuras similares. Muchas veces existe el triple techo. Más de 3 veces, ya una vez que toca una vez, 2 veces y no rompió, 3 veces pero se volvió, puede ser un triple techo, ¿sí? Puede ser un triple techo. Ahora, una vez que ya hizo 3 movimientos a cada lado, tenemos que esperar la ruptura, porque eso también es parte de la teoría. Nunca toca más de 3 veces, digamos, o puede que sí, pero una vez que ya tocó 3 veces, ya la cuarta es peligrosa. Ya en la cuarta puede romper, digamos. Pero en definitiva, vos que me hablabas de rango, Bruno, en definitiva un doble techo o un doble suelo es un rango, ¿okay? Es un rango, solamente que cuando vuelve a llegar a la zona, digamos, del cuello, en vez de volver a rebotar, lo rompe. Pero es un mini rango. Si vos lo ves en temporalidades menores, va a haber todo un movimiento de velas así, ¿no? Pero bueno, espero haber resuelto tu consulta. Se pueden formar triples suelos y triple techo. Perfecto, sí. Se puede. Bueno,
Estábamos acá, entonces el doble suelo, ¿qué nos dice acá el libro? Bueno, un doble fondo, doble suelo, se parece a la letra W, indica cuando el precio ha hecho dos intentos fallidos de romper el nivel del soporte. Se trata de un patrón gráfico de inversión o reversión, ya que pone de manifiesto un cambio de tendencia. Después de romper sin éxito el soporte por segunda vez, ¿ves?, el precio del mercado cambia hacia una tendencia alcista. Ah, y acá mirá, justo Bruno, mirá, también observarás un triple fondo, ¿sí? Aquí vemos el declive inicial y el intento de repunte, un segundo declive. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Lo que ya hemos estado hablando. Así que no nos vamos a quedar aburridos en eso. Y esto es exactamente lo mismo, al contrario que el doble fondo, el doble techo se parece a una letra M. La tendencia entra en una reversión después de no superar el nivel de resistencia. Dos veces. Bueno, si el precio no consigue subir, es probable que vuelva a la línea del cuello, que es el soporte. Si no lo consigue, volverá a bajar a los mínimos del movimiento reciente. Bueno, esto por ahora en lo que es la teoría, ¿sí? Vamos a ver en el gráfico si encontramos alguno para poder marcar, ¿sí? Nos quedan unos minutitos conectados, 10 minutos, pero por eso elegí esta parte práctica para poder marcar las zonas y ver cuándo funciona y cuándo no, ¿sí? Acá hizo uno, pero nunca respetó la zona del cuello para seguir bajando. Pasa que estamos en toda una estructura de rango. Esto es todo un rango. ¿Ven por qué fallan? Porque estamos todos dentro de una estructura de rango. Necesitamos ver uno que haga cambio de precio. Eso también es algo a tener en cuenta, chicos, ¿sí? Si los encontramos dentro de un rango, no los tengamos en cuenta, ¿ok? No es lo mismo. Dentro de un rango nos puede armar todo el tiempo doble techo y doble cuello y doble suelo. ¿Por qué? Porque es un rango, entonces nos podemos ir confundiendo con eso, ¿sí? En este caso esto es una estructura fallida, esto también es un rango. Lo que necesitamos encontrar en el pico de la tendencia, en un pico de tendencia. Bueno, acá tenemos uno, miren, ¿sí? Acá tenemos una estructura donde nos forma el doble suelo, el precio rompe la estructura del cuello. Acá tenemos algo bonito, miren. Primero tenemos el doble suelo acá. Recuerden que no tiene, que puede no ser exacto, pero tenemos que tener la imaginación de verlo. Y luego tenemos el cuello aquí, ¿ok? Fíjense cómo acá se forma, lo rompe y luego acá en todo este conjunto de velas hace el pullback. Tampoco esperemos que sea todo perfecto, ¿ok? Por eso ahí en estos casos ya es cuestión de cada uno de qué riesgo quiere tomar. No esperemos que sea todo perfecto, de que justo rompió, dos velas al alza, una a la baja. A veces sí se da y a veces no, muchachos. A veces pasa esto, que va, toca y ya ingresaron en esa misma vela. Por eso acá yo muchas veces apenas toca tomo el riesgo y entro. Y muchas veces también, según cómo esté el contexto, espero que se forme la vela, ¿sí? Pero acá tenemos un caso bastante clarito de el doble suelo, como hace pullback para seguir hacia arriba luego. A ver si encontramos otro o encontramos un doble techo. Acá podríamos decir que esto es una estructura de triple suelo. Fíjense. Bueno, acá hay justamente una, pero también nunca da el pullback. Pasa muchas veces eso, chicos, Por eso es una estrategia bastante lenta, efectiva pero lenta. Efectiva pero lenta.
En este caso, no, a ver, no siempre tiene que ser tampoco una M perfecta. En este caso también nos da un doble suelo. Fíjense ustedes. También nos está dando un doble suelo más pequeñito. ¿Sí? Miren el cuello, justamente lo que les decía, miren el cuello, ¿sí? El cuello del doble, de este pequeño doble suelo. ¿A dónde se forma el cuello? Justamente en el cambio de polaridad anterior. ¿Vieron? Acá, en el cambio de polaridad anterior, a donde se forma la figura, ahí tenemos el cuello. ¿Sí? Ahí tenemos el cuello, justamente. Eso es una característica. Y después lo rompe y el pullback lo hace en esta vela. ¿Ok? Va, toca. Si nosotros vemos esto, también podemos ya entrar en compra, porque ya podemos intuir que esto ya es el pullback. Recuerden que si lo vemos en otra temporalidad, por ejemplo de 5 segundos, esta vela va a tener muchas velitas bajistas y luego alcistas. ¿Ok? Esta vela, este doji que vemos acá, ¿sí? En 5 segundos está compuesto por velas bajistas que bajaron y después velas alcistas que subieron. Entonces podemos imaginar, podemos darnos cuenta que también ya hizo el pullback. ¿Sí? Eso ya va a ser mucha práctica, ¿ok? Pero como vemos siempre rompe, hace el pullback para después volver a subir. En el caso este. Así que bueno, chicos, eso sería todo por hoy, ahí ya me está avisando que se está por cortar. Díganme ustedes si tienen alguna duda, así de despejo alguna duda que tengan antes de irnos. Miren este qué bonito. Este es un bonito doble suelo, miren. Hermoso este doble suelo. Rompe la estructura del cuello. Acá tenemos el cuello, termina el cuello donde está esta mecha, obviamente, donde está esa mecha es el cuello. Luego acá hizo un pequeño pullback para seguir empujando. Solamente que acá hace esta vela bajista y luego obviamente esta vela hace un movimiento bajista más y después termina alcista. Fue un pullback corto, pero lo hizo. Luego vuelve a testear la zona, fíjense. Vuelve a testear la zona para seguir subiendo. Chicos, los escucho a ver si tienen alguna duda. Consulta, Juani. Sí, Marco. Cuando hace el retroceso, que rompe el cuello, sí, y hace el retroceso, tenemos que esperar que toque, con que toque la mecha solo, ya podemos operar, o tenemos que esperar que toque, que cuando terminen los segundos esté la vela entera tocando el cuello. En ese caso es como te decía recién, son dos estrategias distintas, Marco. ¿Qué puedo decirte con respecto a eso? Según cómo estés viendo vos el mercado. Si vos estás viendo, si estamos viendo que está muy volátil, que todas las velas están dando ciertas mechas, ahí lo mejor es esperar que toque y entramos, ¿sí? Ahora, si en todo digamos el gráfico nos está dando todas velas llenas, todas velas bien bonitas, bueno, en ese caso lo recomendable es que la vela termine en el cuello y no se pase hacia abajo, así nos indica que no es una ruptura falsa. Eso va a depender de cómo esté el contexto del mercado. Pero si vemos mucha volatilidad, en este caso sí la hay. En este caso sí la hay porque vemos que toda la estructura de la figura chartista del doble suelo se formó lleno de doji. Fíjate, esto nos indica que hay mucha volatilidad, ¿sí? Entonces en esos casos sí podemos esperar que toque y entramos. Yo a veces a veces lo hago, ¿sí? Cuando estoy viendo mucha fuerza, perdón que mi hijo me está hablando, no sé qué me cuando veo mucha fuerza espero que toque y entro. Y si no, si veo que el mercado está muy sano, espero que termine la vela. Eso depende. Listo. Lo importante, si vamos a operarlo, Marcos, lo importante es esperar a que toque la zona. Cual sea la decisión que vos tomes, si es que la vela llega y querés entrar, o si querés esperar que termine, siempre dentro de la zona.
¿Por qué? Porque en caso de que, en caso de que justamente vaya a cerrar la vela ahí, por ejemplo, que la vela va, toca, vos entrás, se devuelve un poquito y después termina cerrando ahí. La zona es nuestra defensa, ¿ok? Nunca entrar antes por creer que puede ser que no en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta vela haga retroceso y lo haga poner en una quinta vela sin retroceso. Sí, puede pasar, por eso les estoy diciendo que la estrategia, lo que consiste la estrategia es en esperar la ruptura y luego sí o sí esperar el retroceso, sea la vela que sea. Te lo puede dar en la primera, en la segunda, te puede dar 4 velas alcistas y de golpe volverse. Eso ahí no hay una regla, ¿ok? Por eso la única regla que tenemos que cumplir es que el precio se devuelva a la zona. Perfecto. En este caso sí se volvió. Por más que no lo estemos viendo reflejado en velas bajistas, tenemos esta vela bajista y en esta vela alcista la mecha ya volvió y tocó. Entonces, si nosotros, esto apenas comenzó la vela, imaginémoslo así, chicos, apenas comenzó esta vela alcista, apenas comenzó era una vela bajista, porque fue a tocar acá abajo. Entonces, los primeros segundos de esta vela fueron bajistas. Si entramos acá, ¿sí? Si entramos en la zona del cuello, esperamos que baje y entramos, bueno, si hubiese recontra ganado. Pero siempre lo importante es esperar que toque la zona del cuello, no entrar antes. No es porque vimos esta vela bajista, decimos, vamos en compra, acá al medio, no, pues te puede dar otra vela de relleno. Para ser efectivos tenemos que esperar que toque. Una vez que toca entramos, o entramos en esa misma vela, o esperamos que termine la vela y entramos en la próxima. Pero sí o sí, el punto de entrada va en el cuello. ¿Ok? Joya. Gracias, Bonnie. ¿Alguno más, chicos? Bueno, visto que no, me voy a comer. No es Juan. ¿Cómo? Todo perfecto, se entendió de eso. Excelente, Alfredo. Bueno, me alegro entonces. Bueno, muchachos, muchas gracias. les debo las clases, obviamente se las debo porque estaba de la semana, no doy más. Mañana que es sábado, que estoy al cohete, ahí las subo las 3 juntas. ¿Ok? Bueno, dale, gracias, Juli, que descanse. Feliz viernes. Gracias. Espero les haya servido. Y bueno, todo esto aprendido después lo ponemos en práctica, obviamente. Abrazo. Chau, gracias. Chao. Chao. Deben servir igual, ¿no? Que tengan buena